¿En esta nave qué había, Ramón? Os quiero recordar que había una fábrica de encimeras y ahora lo que están construyendo es un gran almacén de productos mayoristas chinos. ¿Y aquí? Aquí había una encuadernadora y ahora hay un almacén de bolsos chinos. Aquí cocían y envasaban marisco y ahora es un almacén de paraguas chino. Pues aquí se torneaban varillas metálicas y ahora hay un restaurante chino que parece ser que está cerrado. ¿Y en este? Esto era una fábrica de bobinas eléctricas y ahora es un almacén de mercancía china. ¿Y en esta de aquí de la esquina qué había? Pues aquí la conozco bastante bien porque es que es donde yo empecé a trabajar con 16 años. ¿Qué me dices? Sí, como lo oyes. Era una empresa pequeña familiar y hacíamos herrajes, bisagras y todo ese tipo de cosas. ¿Y hacía mucho que no venías por aquí? Pues casi 30 años. ¿Y cómo era este polígono cuando tú trabajabas en él? Pues para empezar estaba, aunque te parezca mentira, muchísimo más sucio, porque aquí olía a grasa, olía a pintura, olía al cocedero de marisco y había una actividad muy febril, ¿no? Ves que ahora está todo desierto, entonces siempre estaba lleno de obreros. Y una de las cosas más reconfortantes era el viernes. ¿Por qué? ¿Qué pasaba el viernes? Pues el viernes era cuando tocaba pagar a los obreros. Entonces se pagaba en metálico, en unos sobres. ¿Qué me dices? Sí, en unos sobres como hostia, este. El típico sobre marrón en el que iba dinero en efectivo. Sí, pero dinero en efectivo y muy limpio. En estos sobres había mucho sudor en realidad, nada que ver con los sobres de Bárcenas. No, ya me imagino. ¿Cómo se nota que eres periodista del País, eh? Enseguida más colado de los sobres de Bárcenas. La buena noticia es que estas naves al menos siguen estando abiertas, ha cambiado su actividad y supongo que también darán puestos de trabajo. Pues la verdad es que dan poquitos. Esto es una actividad completamente improductiva. Lo único que hacen aquí es almacenar cosas que vienen de muy lejos y que se producen de muy lejos, que es donde están los puestos de trabajo. Aquí ahora no se está produciendo. Absolutamente nada. Tú has escrito un libro que se titula España destino tercer mundo. Es un título alarmista. Desgraciadamente no, es bastante realista. Será un tercer mundo moderno, nuevo, con wifi, pero tercer mundo. ¿Ha quedado alguna industria de aquella época que haya sobrevivido en este polígono? Pues sí, viniendo para acá he visto un vecino que se dedicaba a los tubos que todavía pervive. ¿Te parece que vayamos allí Perfecto, y charlamos allí dentro? Perfecto. Muy buenas. ¿Vosotros sois los encargados de la nave? De momento. ¿Qué tal? Yo soy Hola, Jordi. encantado. ¿Cómo Mucho va? gusto. Hola, ¿qué tal? Os presento a Ramón, que hace 30 años era vecino vuestro. Me suena. De Rajes Muñoz, De Raje ¿no? Muñoz, Hola, efectivamente. ¿qué tal? Muy bien. ¿Os acordáis de Mucho él? tiempo, ¿no? Sí, que marchaste sí. de Más de aquí, 30 ¿no? años. Ahora soy Oh, periodista. Muy bien. Pues nosotros aguantamos aquí todavía. Ramón hacía 30 años que no venía y ha encontrado un polígono que no tiene nada que ver con el que él conoció. ¿Qué ha pasado aquí? Pues muy sencillo. El problema es que no hay trabajo. ¿Nos hemos quedado sin fábricas en este país? Pues ahora mismo casi yo diría que sí. Quedan 4 monopolios y se van a Marruecos y los países del este, pues, Cerrarán muchas. pues más barato. Si aquí un obrero gana 5 y en otro gana 2, pues te vas allí. Se va al monopolio y la empresa grande, la pequeña, pues tienes que subsistir como puedas. No, en estos momentos yo pienso que las fábricas están perdiendo dinero. No van buscando el que sea rentable y que tengan beneficios. Contra más fabrican, más pierden. Empresas ¿Hasta que, cuándo? Sí. que fabrican aquí en España. Sí, por supuesto. ¿Hasta cuándo va a aguantar esto? Porque nosotros estamos aguantando la plantilla que estamos aguantando, pero llegará un momento en que digamos, basta ya como esto sigue así, porque no merece la pena, porque consumo no hay. Los clientes que calculo que han desaparecido, aproximadamente entre un 60 y un 70%, han desaparecido. Y el que no ha desaparecido eran 12 o 10, y se ha quedado el cuñado y el sobrino. La familia. La familia, para hacer 4 chapucillas y no hay más. Y el pedido es tan pequeño que ni le merece la pena el recibirlo y menos a mí mandárselo. La verdad es que cuando he entrado me ha llamado la atención la bandera española que tenéis con la leyenda de Podemos. Yo no sé si esto es por el fútbol o ya por vuestra resistencia aquí aguantando esta industria. Vamos a llamar que es genérico. Empezó por el fútbol, pero se ha quedado ahí también. Nos centramos un poco en todo y a veces esa frase pues nos ayuda un poco a continuar. También he visto otra cosa, que es el típico calendario que hay en cualquier industria. Bueno, eso es normal, hay gente joven aquí. Ya. Hay gente joven. ¿Nos dejáis vuestras instalaciones para charlar un rato con Ramón? Por Sin supuesto. problema. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Venga. Ramón, ¿nos estamos quedando sin fábricas en este país? Absolutamente.
Desde la política e incluso desde el empresariado nos hemos dedicado durante 30 años en cuerpo y alma a desmantelar absolutamente toda la industria nacional. ¿Cuándo empezó la destrucción de nuestra industria? Empezó, cuando entramos sobre todo en la Comunidad Europea empezó, pero cuando se agudizó, cuando realmente el desmantelamiento fue brutal, fue a partir de cuando se cae el muro y empieza lo que llaman la globalización. Supuso que todas las grandes industrias que estaban aquí se fueran fuera en busca de salarios más bajos. Lo que se ha conocido como la deslocalización. Sí, la famosa deslocalización. ¿Le interesaba a alguien cargarse la industria de este país? Sí, le interesaba a la gran industria, porque es mucho más fácil producir fuera con sueldos muy baratos, sin ningún tipo de cortapisas medioambientales y con costes baratísimos. Y tan importante es para un país que tenga industria, ¿no se puede basar en el sector servicios, en otros sectores que no sean la industria? No, la industria es el pulmón de la economía. Un puesto de trabajo en una gran industria genera a su alrededor entre 3 y 4 en la industria auxiliar y mucho más en todos los servicios de ventas, etc. Por ejemplo, el caso del automóvil. En España, en las fábricas de los grandes fabricantes, trabajan alrededor de 60.000 obreros. Además, esos dan trabajo a otros 180.000 y además todos esos dan trabajo a miles y miles de trabajadores que están en los concesionarios, en los talleres, etc. Esto que cuentas es lo que ha pasado con la Nissan, que ha adjudicado a Barcelona la fabricación de un nuevo coche y dice la noticia que el turismo creará 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos. Este es el modelo a seguir. Lo que lamentablemente el sector del automóvil aún resiste, pero el resto de sectores, textil, juguetero, calzados, se han ido y posiblemente no volverán nunca. ¿Esta desindustrialización cómo se ha traducido en datos en nuestra economía? Cuando yo trabajaba en este polígono, el porcentaje de la economía española que dependía de la industria era del 34%. Hoy es menos de la mitad. Hoy apenas el 14% de nuestra economía proviene de la industria. ¿Y eso en puestos de trabajo también ha sido así? En puestos de trabajo ha sido incluso más brutal. Entonces trabajaban en la industria 3,5 millones y ahora apenas llegan a los 2 millones. Si no nos hubiésemos cargado esa industria, ¿ahora hubiésemos aguantado mejor la crisis? Por supuesto, y la prueba la tienes en los países que aún conservan esa industria, como por ejemplo Alemania. Nosotros tenemos menos peso de industria que prácticamente todos los países de Europa, con la excepción de Grecia, Luxemburgo o Suiza. Ponme un ejemplo de una empresa que haya dejado de producir en este país. Pues te voy a poner el ejemplo más internacional que tiene la industria española, que se llama Zara. Zara produce al año miles y miles de millones de prendas, pero prácticamente nada, ni siquiera el 1%, lo produce aquí. Lo produce en una cosa que le llaman muy retóricamente clúster, y que, para que te hagas una idea, están en India, en Bangladesh, en Marruecos, en Brasil. ¿Cuántos empleos crea una empresa como Zara en España y cuántos crea fuera de España? Zara tiene 110.000 empleos en España, pero prácticamente son todos dependientes de tiendas. Y hay 500.000 de trabajadores en India, en Bangladesh. Con el sueldo de un trabajador textil español, vivirían 10 trabajadores de Zara en Bangladesh o en India. Siempre se explica que Zara empezó precisamente con un gran arraigo al territorio, que Amancio Ortega empezó en un taller que estaba en Arteixo, ahí muy cerca de Coruña, o sea que había ese apego. Pues eso es lo paradójico. Si Amancio Ortega quisiera levantar hoy su imperio a partir de esa fábrica de batines, ya no podría, porque no sería competitivo y tendría que empezar con esa fábrica de batines en Marruecos, en India o en Bangladesh. ¿Y eso de que grandes empresas españolas se lleven la producción fuera de España? Hay quien dice que es antipatriótico. ¿A ti qué te parece? Completamente antipatriótico. Lo que tiene que ocurrir es que se creen las condiciones para que precisamente las empresas puedan subsistir aquí. Y esas condiciones las tienen que crear también los políticos. A veces leemos titulares como este: Gobierno y grandes empresas se unen en defensa de la marca España. Estos son grandes empresarios que están muy preocupados porque esta marca España pues siga teniendo prestigio en el mundo. Pues los grandes empresarios, en vez de preocuparse tanto de entonar la marca España, lo que deberían hacer es abandonar la cultura del oligopolio. Por ejemplo, que existe en el sector de los carburantes, en el sector eléctrico o en el del crédito. Si en vez de entonar todo el día la marca España y la letanía de la marca España se dedicaran a que hubiera competencia en todos esos sectores, competencia real, le iría muchísimo mejor a España y a su marca. Sí que hemos visto algunas empresas extranjeras que de alguna manera se han instalado también en nuestro país, como por ejemplo Google, como Amazon, como Apple. ¿Estas empresas crean empleo aquí? Prácticamente nada. Facebook, que dice que tiene 11 millones de usuarios en España, declaró tener 4 trabajadores en España. Así que no creo que sea la solución. Me llamó la atención esta noticia que dice gigantes tecnológicos enanos tributarios y habla de empresas como Apple, Microsoft, Google o Facebook que venden miles de millones en España y que pagaron solo 25 millones a Hacienda en los últimos 3 años. ¿Cómo se lo montan? Se lo montan a través de sociedades interpuestas. Ellos en realidad en España no facturan nada.
lo facturan todo en sociedades que están o bien en paraísos fiscales o bien en países con baja fiscalidad como Irlanda. Ganan miles de millones en realidad, pero oficialmente no lo ganan en España, lo ganan en Irlanda o en paraísos fiscales. ¿Y estas empresas en su país, que son empresas estadounidenses, tampoco pagan impuestos allí? Sí pagan y pagan mucho. Google en su país paga el 40% de lo que gana, en el resto del mundo el 4%. ¿Sabes por qué? Porque en Estados Unidos no les vale el tema de los paraísos fiscales, porque no les deja la legislación, al contrario de lo que sucede en Europa y en concreto en España. Hacienda dice ahora que va a intentar meter mano a todas estas empresas tecnológicas que no pagan un euro de impuestos en España. ¿Y las grandes empresas españolas sí que tributan todo lo que tienen que tributar en nuestro país o también se han apuntado a esta moda? Bueno, eso con Internet se está convirtiendo en una verdadera jauja. Zara, por ejemplo, todas sus ventas online hasta el año pasado no las facturaba en España, aunque tú compraras desde España, la facturaban en Irlanda. ¿Por qué? Porque en Irlanda tienen un impuesto de sociedades que es del 12,5%, casi la tercera parte que España. Afortunadamente alguien se dio cuenta y eso ya no sucede y ya tributa en España. La verdad es que el panorama que pintas es bastante desolador, porque hablas de que las pymes están desapareciendo, se está desindustrializando el país, las empresas españolas, las grandes, están fabricando sobre todo fuera de España, las que vienen aquí prácticamente no generan lugares de trabajo y prácticamente no tributan. Ante todo este panorama, ¿al empresariado español quién lo representa? Se supone que lo representa la COE. ¿Tú me podrías explicar de una manera sencilla qué es la COE? Porque es una organización que vemos prácticamente a diario en los medios de comunicación. En teoría representa a 1,4 millones de empresas de este país, pero en realidad representa agrupaciones sectoriales de empresas, por ejemplo la banca, el automóvil, etcétera, etcétera. ¿Y la COE defiende a todas las empresas por igual, a las pequeñas, a las medianas, a las grandes empresas? En teoría sí, pero en la práctica yo creo que defiende a las grandes empresas. Por ejemplo, la última reforma laboral, aunque el gobierno dijo que no iba a atender ni a las propuestas de la patronal ni de los sindicatos, luego metió en la reforma todas las propuestas de la gran industria que representaba la COE.